Bien, tengan todos muy buenos días. El tema que voy a tratar hoy es el habeas data. Pues como todos sabemos, el habeas data es un derecho, ¿no?, en la sociedad actual en el Perú. Pero, ¿qué es este derecho del habeas data? Nos dice que es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actuar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Pero como sabemos, este derecho se maneja en una aplicación, ¿no?, en un ámbito de aplicación de información. O sea, es aplicable a todos los datos de información personal que estén de una u otra manera registrados en entidades públicas o privadas que almacenen datos, ¿no?, de la persona titular, pero no es aplicable a datos mantenidos en el ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan internamente. Pero este derecho, ¿a quién se le puede suministrar una información privada? A los titulares de la persona autorizada. También se le puede dar al Poder Judicial con previa orden judicial, ¿no? El otro punto sería las entidades públicas del orden ejecutivo, o sea, cuando se cumple, ¿no?, o cuando se incumple una de sus funciones, a los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa, y a otros operadores de datos, cuando se encuentran autorizadas por el titular. ¿Cuál es la permanencia de la información? Pues la permanencia va a tener una información positiva, ¿no?, cuando hay un pago, lógicamente, y cuando no hay un pago. Nos dice que cuando hay una información positiva permanece de manera indefinida, ¿no? Cuando hay una información negativa, término máximo de permanencia de 4 años. O sea, esto nos va a decir que va a tener una sanción de mora. Cuando no hay pago, será equivalente al duplo de la mora respecto de obligaciones que permanecieron en mora durante un plazo corto. Por ejemplo, la persona que estuvo en mora por 2 meses está reportada por 4 meses, según la Corte Constitucional acá en el Perú. Cuando no hay un pago, ya la amplitud se va a ampliar, ya serían 4 años después de extendida la obligación. Por último, tenemos solamente lo que es quién es y cómo se presenta. O sea, esto se presenta este derecho cuando el titular considera que la información debe ser corregida o autorizada, ¿no? A esto me refiero cuando hay un trámite de reclamo, o sea, cuando el titular piensa que su identidad ha sido perjudicada por una entidad, ¿no?, en este caso una entidad bancaria. Entonces, el titular considera que debe ser corregida y actualizada dicho datos. Se debe presentar por escrito con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo o la dirección, etc. Una vez ya recibida la posición, ¿qué se debe hacer? Pues incluir un registro individual en los 2 días hábiles siguientes, una leyenda que diga reclamo trámite. Esto más se debe al Indecopi, ¿no?, que se encarga, en este caso aquí en el Perú, de ver y registrar todos los datos de la persona. ¿Cuándo se debe responder? Debemos de esperar máximo 15 días para tener una respuesta hábil, contados a partir del día siguiente. Bueno, les invito a todos a ver un video de investigación que se realizó acá en la provincia de Cañete a una bachiller en Derecho y Ciencia Política, quien nos dio un poco de su carrera acerca de la habeas data. Sin nada más que decir, pasamos a ver el video. Bueno, en estos momentos me cuento con la presencia de la señorita Isabel Vicente Vázquez, egresada de la Universidad Ángeles de Chimbote, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y próximamente titulada como abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, quien nos dará mayor alcance acerca de información sobre el habeas data, tema de interés para los estudiantes de computación. No sé si nos podría dedicar con unas cuantas palabras. Bueno, sí, ante todo agradecer al Instituto Pedagógico y también al joven presente, al estudiante Cárdenas Calagua, por la oportunidad que se nos brinda a nosotros también, los jóvenes, de compartir conceptos básicos de nuestra carrera profesional, en mi caso de Derecho.
y además dar a conocer algo muy importante, lo que beneficiaría en su carrera, como es el habeas data, materia que siempre va influenciada en diferentes ramas. Todas las ramas se interlazan, se conectan, y en esta ocasión no va a ser la excepción con respecto a la carrera que ustedes estudian, como es computación. Muchas gracias. Bien, el motivo y la razón de su presencia es porque le vamos a formular unas preguntas acerca del habeas data. La primera pregunta es: ¿qué es el habeas data y cuándo se insertó en el Perú? Bueno, el habeas data, según como lo indica el artículo 200 de nuestra Constitución Política del Perú, inciso 3, y también sumado al artículo 61 del Código Procesal Constitucional, refiere que esta procede contra el hecho o omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace el derecho de acceso a la información y, como no, el derecho a la autodeterminación reconocidos en el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución, que refiere a poder solicitar información pública y también que nosotros podamos tener un control respecto a la información que tienen las entidades privadas y públicas respecto a nuestros datos personales. Y respecto a cómo se inició en el Perú, bueno, sabemos que el habeas data proviene de una corriente alemana, es decir, es extranjera. Después se insertó en el Perú a través de la acción de amparo, en el cual protegía el derecho a la intimidad personal y respecto también a la solicitar información. Poco a poco se fue desligando del derecho de amparo y se generó una nueva rama como es el habeas data. Bueno, la segunda pregunta sería sobre la ley de los derechos informáticos. Como usted sabe, en el Perú actualmente hay un sinnúmero de delitos, para empezar la piratería y las clonaciones de programas que no son originales. La pregunta que viene al caso es si la ley se está incumpliendo o tiene un proceso lento porque no se ve resultados actualmente. Bueno, respecto a tu pregunta, eso nos podría llevar a la ley 396, la cual ha sido dada en octubre de 2013 acerca de los delitos informáticos, y también se ha implementado con sus modificatorias de la ley 30171 en mayo de 2014. En sí, lo que busca es prevenir y sancionar conductas ilícitas que afecten los sistemas y datos informáticos, es decir, aquellos tipos penales que pueden ocasionar daños y perjuicios a las personas respecto a su intimidad personal, la información que ellos tienen respecto a sus datos. Entonces, esto abarca a partir de delitos como intercepción telefónica, fraude informático, clonación de datos y espionaje, intercepción de llamadas telefónicas que son clasificadas como secretas, hasta pornografía infantil. Entonces, los delitos que se suscitan aquí en el Perú muchas veces no son sancionadas o castigadas como deben ser por la falta de conocimiento de las mismas personas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, si sabemos que somos víctimas de algún tipo de estos delitos informáticos, debemos recurrir al Ministerio Público o podemos también, a otra opción, ir a la Defensoría del Pueblo a obtener mayor información y para saber cómo actuar y defender nuestros derechos. Agregar también que ha salido una estadística o un ranking en el 2013 de la compañía Systematic Perú, en el cual refiere que el Perú está en el puesto número 11 de los 15 países en el cual son más atacados de programas maliciosos. También el programa Panda Security indica que Perú está en el 5º país a nivel mundial de ataques cibernéticos, es decir, que eso no se da a nivel del Perú nada más, sino se da a nivel internacional. Por ello que existe a nivel internacional una red internacional de protección de datos. ¿Para qué? Para tratar de eliminar o disminuir la cantidad de casos delictivos que se generan a través de los medios de comunicación, el internet, entre otros, que afectan nuestra intimidad personal y otros derechos vinculados a ello. Ya que tocamos el tema de los delitos informáticos, la última pregunta de este trabajo de información sería: ¿qué pasaría cuando la identidad de una persona es perjudicada? En este caso, cuando una persona X
quiere pedir un préstamo a una entidad bancaria o quiere adquirir una mercadería. ¿Cuál sería el proceso que debería seguir acá en el Perú? Bueno, si hablamos del sistema crediticio, sabemos que existen sistemas financieros, cajas municipales, en el cual las personas recurren para solicitar un préstamo, un crédito, para tratar de solventar algunos gastos. Entonces el problema radica aquí es que a veces no se le otorga ese tipo de préstamos porque se considera a estas personas como morosas, deudoras, que no pagan a tiempo y la cual no se le concede. Muchas veces se ha visto casos de que no es porque la persona incumpla con el pago, es una persona deudora, sino que a veces las cajas municipales o los bancos no reportan a las centrales de riesgo. Ahora, ¿qué son los centrales de riesgo? Las centrales de riesgo vienen a ser aquellas entidades que reciben la información financiera de todas las personas que tienen una cuenta crediticia, ya sea positiva o negativa. Si es positiva, quiere decir que es un buen pagador, que cumple con sus deudas, pero de forma negativa, que tiene un historial negativo respecto a esta persona, considerándole morosa. A veces las entidades públicas como la SBS, que es una central de riesgo, y Equifaz, que es una central de riesgo privada, tienen esta información errónea, inexacta, a consecuencia de las propias cajas municipales o bancos que ofrecen préstamos a los ciudadanos. Entonces el problema que se radica aquí también es que a veces informan de manera inexacta o no informan adecuadamente el cumplimiento de dicha deuda. Lo que debe hacer el ciudadano, por ejemplo, es acercarse primero a las cajas municipales o a aquella entidad financiera con la cual ha contraído un préstamo para solicitar la información de por qué todavía sigue registrado como una persona morosa o pendiente de deuda. Después concurrir a las centrales de riesgo para seguir el procedimiento que ellos indiquen. Y posteriormente, creo que a los 30 días, se evaluará su caso y de ahí desaparecen de las centrales de riesgo y pueden obtener un nuevo préstamo. Bien, de antemano le agradezco por su tiempo y dedicación que ha tenido por brindarme un poco más de conocimiento acerca del Habeas Data. Tenlo por seguro que de mi persona y de mis compañeros estamos muy agradecidos por brindarme esta información. Muchas gracias. Bueno, también agradecerte a ti, Karen Ascalagua, y a la comunidad de estudiantes, a tus compañeros y a los docentes por esta oportunidad, porque como personas jóvenes, y en mi caso bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, poder compartir un poco más de mis conocimientos y también intercambiarlos con ustedes que son estudiantes de computación, la cual siempre nos será útil. Muchas gracias.